Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Disculpen la tardanza, ya estamos aquí. Ya saben que los abogados siempre andan súper ocupados y más con clientes. Pero bueno, ya estamos acá con el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Tenemos un montón de temas de los que hay siempre dudas, que nos escriben constantemente a través de las redes sociales. Gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales. Gracias a todos los que están pendientes. Temas con la I-220A, con la corte, gente a la que le ha llegado a la residencia teniendo I-220A y luego le llega una fecha de corte, las personas que están entrando con el parol humanitario, las personas que están entrando con el CBP-1 y tienen una fecha de corte, qué hacer con todo esto. Está el tema también del parol y bueno, muchísimos temas de inmigración a los cuales respondemos cada tarde aquí al filo de las 5. ¿Cómo está, abogado Novo? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco concentrado en lo que está pasando en Cuba, que es una verdadera catástrofe humanitaria, con un gobierno ineficaz, etcétera, y en medio de muchas cosas, pero aquí estamos. Mi estimado Novo, vamos a comenzar con I-220A. Hay muchas personas que me han escrito que soy I-220A, finalmente consigo la residencia, pero ahora me llega una fecha de corte. ¿Qué debo de hacer? Sí, lo que pasa es que en una reunión que tuvo UCIS con algunos abogados en diciembre pasado, ellos dijeron, sí, muchas personas que han aplicado con IDO, aunque tenían I-220A, si hemos decidido que se le debía haber dado un parol, pues y estaban aplicando a la residencia y no tenían corte, se les estaba dando su residencia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recuérdate que una mano ve una cosa y la otra mano ve la otra. Por lo tanto, a pesar de que se le dio la residencia, quizás el fiscal de inmigración de la Corte de Inmigración no se enteró de esto y entonces decidió en ese momento presentar el NTA, que es el documento acusativo, y ponerlo en la Corte. Bueno, ¿qué pasa con esta gente? Sencillamente hay que mandar a cerrar esa Corte porque ya no tiene sentido. Ya él tiene o ella tienen su residencia. Por lo tanto, con una copia de la residencia se hace una moción a la Corte para que cierren esa Corte y ya no tenga la persona que comparecer porque no tiene sentido. O sea, ya la persona resolvió, ya tiene su residencia, cualquier motivo que tenía para ser deportado, que podía estar delante de la Corte de Inmigración, que es básicamente lo que es, pues entonces ya no existe porque ahora tiene su residencia. Y es lo mismo que pasa también con los I-94 que llegan a los Estados Unidos, tienen el I-94, son cubanos, por ejemplo, y tienen corte, ¿no? Y tienen que cerrar esa corte para poder, antes o después que aplican la residencia, pero tienen que cerrar esa corte, ¿no, abogado? Claro, en el caso de las personas que tienen la primera casilla marcada, pues no tienen problema. Si pueden aplicar para ajuste de estatus, los cubanos, por ejemplo, tienen una I-94, un parol o lo que sea, entran con visa, cualquier cosa. Y a pesar de eso, tienen una corte, pero tienen primera casilla marcada. Pueden aplicar en cualquier momento, no tienen que esperar a cerrar esa corte. Lo que sí, una vez que le llegue su residencia o aún cuando no les haya llegado, lo que nosotros hacemos muchas veces es que cuando reciben el recibo, valga la redundancia, esa documentación que envía inmigración diciendo ya hemos recibido su aplicación. Con eso se envía a la moción a la corte y la corte invariablemente cierra esa corte que hay porque en realidad ya no tiene sentido. Bueno, quiero agradecerle a Grooming Girl y también a Raciel Medina que se han suscrito a la comunidad de TikTok y vamos a comenzar con esta comunidad de TikTok. Gracias a todo el que está por ahí, le da me gusta al video también en YouTube y lo comparte. Gracias a los que están en Facebook y por supuesto en Instagram. Vamos entonces con las preguntas. Tengo permiso de trabajo, si lo aprueban, tengo parol, tengo permiso de trabajo, ¿lo aprueban si tengo parol o por asilo? Pregunta de Dandy. Bueno, si tienes un parol que es más de un año, obviamente es beneficioso porque, si eres cubano, bueno, vas a aplicar a la ley de ajuste al año y un día y entonces vas a tener ese permiso de trabajo pasado el tiempo del parol. Pero si lo que te dieron un parol de 3 meses, de 2 meses, de eso, de 30 días algunas veces, pues obviamente en ese caso no tiene sentido aplicar para el permiso de trabajo con el parol, porque ese permiso de trabajo te va a llegar paralelo a la fecha del parol. Por lo tanto, lo más probable es que te llegue, si en caso de que te llegue, te va a llegar expirado ya. En estos casos lo que se hace es se aplica por el asilo. También si aplicas tu pusiste un asilo y aplicaste por el asilo, ese permiso de trabajo te va a llegar por más tiempo, te va a llegar, usualmente ahora lo están dando por 3 años. Así que definitivamente si tienes un asilo y tienes un parol, tienes las dos cosas, lo cual, bueno, es una decisión un poco personal, pero si tienes asilo y tienes parol, pues definitivamente debes aplicar el permiso de trabajo por el asilo. Claro, obviamente para el asilo tienes que esperar 150 días, mientras que para el parol puedes aplicar inmediatamente.
Ok. Bueno, gracias a Tamara López, que siempre está ahí desde tempranito, conectada en Cuba. Gracias también a Dayi, un abrazo grande, Dayi Guerra. A todos los que nos están viendo en Instagram, 267 personas en este momento. Quiero ir a Cuba, tengo algún problema con eso. Mi parol fue de 60 días, esperé el año y un día y apliqué a la ley de ajuste cubano. Pregunta David Ortega. David, esto lo hemos respondido muchas veces. Si tu residencia es CU6 de ajuste cubano, no deberías tener ningún problema. Si tienes un asilo, ahí sí puedes tener un problema, ¿verdad, abogado? Exactamente. Si no aplicaste para asilo, no debes tener ningún problema. En la CU6, sencillamente en ningún momento tú has dicho que tenías miedo de regresar a Cuba, de que tenías miedo de persecución ni nada. Si no aplicaste para asilo, un CU6 es sencillamente la ley de ajuste. Ahora, si en algún momento aplicaste para asilo, puede que tengas problemas. De nuevo, no quiere decir que lo vayas a tener. A lo mejor el oficial que te recibe aquí sencillamente se hace de la vista gorda o lo que sea. Pero definitivamente, si tú aplicaste para asilo y cuando una vez que recibiste tu residencia, aunque sea a través de la CU6, no hay una prohibición para ir a Cuba. Pero lo que pasa es lo siguiente, cuando tú pediste asilo, dijiste que tenías miedo de regresar a Cuba y ahora estás regresando. Supuestamente, si tú tienes miedo de regresar a Cuba, ¿cómo ahora regresas sin ningún tipo de problema? En algunas de las dos veces cometiste fraude, en algunas de las dos veces has dicho mentira. O sea que eso es lo que te puede causar problemas en realidad. Ok, tengo por acá, gracias Lázaro Ilianis, te mando un abrazo. También Ivonet dice, ¿cómo mi esposa me puede hacer una petición familiar? ¿A quién tengo que contactar? Pregunta Iván Ivonet. Si tu esposa es ciudadana, obviamente es inmediato, no hay una espera, no hay una lista de espera. Si tu esposa es residente, tienes que mirar el boletín de visas para ver por qué fecha va esa petición, o sea, cuáles son las aplicaciones que se están manejando ahora. Pero si es ciudadano o residente, en realidad en cualquiera de las dos situaciones te puede pedir. No hay ningún tipo de problema. Debes contactar a un abogado. Bueno, nosotros ahí tienes el número de la firma. Nos puedes llamar a nosotros si quieres. Perfecto. Dice Gruminger, las personas con I-220A que están enviando solicitudes de parol a USCIS o ICE, ¿les está funcionando, abogado? Algunas personas les está funcionando. Las cartas que hemos recibido negándolas usualmente dicen, una vez que hemos analizado los factores que se consideran para un paro humanitario, hemos considerado que usted no califica para ninguno de esos factores, por lo tanto se lo estamos negando. Otras veces personas con los mismos factores se las han dado igual. Honestamente, como que es una cuestión de discreción, que no hay un derecho al parol, pues obviamente unos lo reciben y otros no, y eso parece que hay un poco de disparidad, no hay uniformidad en cuanto a esto. Pero yo creo que todo el mundo debe por lo menos intentar pedir un parol si tiene una I-220A. Bueno, por algún motivo hubo problemas con Facebook y parece ser que no se está transmitiendo en Facebook. Pero bueno, nada, seguimos con las personas que están entonces a través de YouTube y las demás redes. Dice Gruminger, bueno, esto ya lo leí. Tengo a Cala, dice, tengo I-94, casilla, primera casilla. No hice asilo, no hice asilo. Apliqué para la residencia. ¿Me puede llegar? Si eres cubano, definitivamente al año y un día podías haber aplicado sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando dices una I-94, esto de nuevo, esto se tiende a confundir muchas veces. La I-94 es solamente un documento de ingreso al país. De cualquier forma, no importa que sea parol, no importa que sea con una visa, como quiera que tú entres al país, tu registro es en una I-94. Si lo que quieres decir es que tenías un parol, definitivamente puedes aplicar sin problema ninguno, eres elegible, porque esa es una de las condiciones que se requieren para la ley de ajuste. Al año un día aplicas, no tienes que hacer asilo definitivamente, así que no debes tener problema. Ok, tengo a Damián Pérez. ¿Hay algo si hay algo en contra si envío mi solicitud de asilo a USCIS cuando cierre la corte? En realidad, si aplicas dentro de un año no debes tener ningún tipo de problema. Si se te pasó el año y si habías aplicado ya con la corte y mandaste cerrar tu corte, ahora debes de nuevo someter tu aplicación a UCI, a la oficina de asilo afirmativo. No importa que haya pasado más de un año, si ya cerraste tu corte y si lo habías sometido dentro del año a la corte, eso te preservó tu derecho para aplicar. Lo que sí no puede pasar es que nunca lo hayas sometido y que lo sometas por primera vez después del año y un día, o del año después del año. Tengo a Aimé Hernández, saludos, bendiciones desde Jaruco, Mayabeque, sin corriente, pero contigo. Un abrazo grande, Aimé, qué lindo gesto, de verdad, te lo agradecemos muchísimo. Josvani Perea, saludos, mi hijo entró por CBP, es cubano y 94, 2 años, corte para septiembre. ¿Qué debería hacer? ¿Quitar la corte, aplicar para asilo? Bueno, Giovanni, si quiere puede mandar a hacer una moción para quitar esa corte, pero en realidad no tiene que hacerlo.
Lo que nosotros aconsejamos en este caso es que, bueno, obviamente a esa corte que vaya, si quiere, o sea, que solicite que se la cierren, pero si no se la cierran, que vaya a esa corte sin problema ninguno y al año y un día aplique a la ley de ajuste, y una vez que reciba la notificación de que ya ellos han recibido la aplicación, pues entonces se repite esa moción y, como digo, invariablemente la corte lo va a cerrar. Conozco solamente de un juez en la corte de Memphis que no le gusta cerrar las cortes a los cubanos por alguna razón que nadie entiende, porque eso no tiene sentido. Pero todos los demás jueces que yo conozco, todos cierran las cortes cuando tú tienes una razón válida, ya sea que tienes un parol o ya sea que has aplicado para la ley de ajuste para algún tipo de residencia. Bueno, espero que esto conteste también a Lázaro, que dice que si no quitara la corte cuando aplique para la residencia, que si se le puede demorar más la residencia. Tengo a Yurima Vera, dice, buenas tardes, apliqué desde mayo del 2022, salí con parol, nunca he tenido corte, me imagino que no te llega la residencia. Desde el 2022, estamos en el 2024, recuerden, esto lo decimos siempre, la residencia tiene 3 años para que te la den, son 3 años, estás dentro del periodo normal de espera, ¿verdad, abogado? Totalmente. A mucha gente yo sé que le ha llegado en poco tiempo, 3 meses y medio, 4 meses, y esto crea expectativas, eso yo lo entiendo. Pero no a todo el mundo le llega a la misma vez. O sea, tenemos personas en la misma oficina que nosotros le hemos aplicado, que están esperándola hace 12, 14 meses. Así que esos son tiempos razonables todavía. Cuando se pase el tiempo razonable, entonces ya que se puede contactar a la oficina del Ombudsman para que le dé una solución a su caso de ya sea negarla o concedérsela, pero que no se quede así con toda esa, o sea, que no se sabe qué es lo que va a pasar con su aplicación. Pero mientras esté dentro del tiempo razonable, no hay nada que se pueda hacer. Ok, bueno, sigo por acá, tengo más preguntas. Un familiar lleva cerca de 2 años en el país, es I-220A, no aparece en el sistema de corte, pero en el FOIA, que se descargó hace muy poco, le sale que tiene una corte para el próximo año. ¿Cómo podemos comprobar si esta corte sea real y de qué forma se puede saber si adelantan o retrasan esa corte? Si no aparece en el sistema, todo el mundo ya sabe cómo acceder a ese sistema, o sea, es muy fácil. Si no aparece en ese sistema, eso no quiere decir que no tenga la fecha de corte. Conocemos muchas personas que cuando entraron le dieron el NTA con una fecha de corte, no aparecía en el sistema, decidieron no ir. Sin embargo, sí tenían esa corte, a pesar de que no aparecía en el sistema, porque en realidad lo oficial es lo que tiene la Corte de Inmigración, que no es eso no es oficial, eso es solamente para información pública. Y entonces no comparecieron a la corte y por supuesto le dieron una orden de deportación en ausencia. El hecho de que tú chequeaste o sea, esa información pública y no aparecías, no es una razón para que no hayas ido. O sea, que tienes que tener mucho cuidado. Yo lo que te aconsejo es que contactes a una oficina de abogados. Nosotros tenemos forma de saber si tienes o no tienes corte. Obviamente es un poquitico más complicado que sencillamente este sistema que está al alcance de todo el mundo. Ok, tengo aquí a Juan Carlos, que es miembro del canal de YouTube, lo cual agradezco profundamente. Dice, saludos a ambos, tengo el FOIA de mi hermano, es I-220A. En una de las páginas dice que fue admitido y procesado bajo la sección 237, pero no aparece ningún parol en el FOIA. Es raro que haya sido procesado bajo la sección de 237, pero bueno, si no aparece ningún parol en el FOIA, pues definitivamente quiere decir que no lo tiene. Muchas personas nunca han sabido que tienen un parol y cuando piden el FOIA les viene que han tenido un parol interino. A pesar de que hay muchos abogados que consideran que un parol interino no le da elegibilidad a los cubanos para la ley de ajuste, la opinión mía y la opinión de muchísimos otros abogados es que sí, porque la ley de ajuste dice muy claramente que alguien que ha sido parolado, y hay una decisión de la Corte de Apelaciones de Inmigración, que dice que no importa el tipo de parol que sea, un parol es suficiente. Así que, pero no, en este caso, si no le aparece el parol en el FOIA, desafortunadamente yo creo que es claro que no lo tiene. Ok, tengo más comentarios por aquí. Si aplicaste asilo y cogiste la residencia CUC y llega el parol al año y le llega el parol al niño, ¿puedo ir a buscarlo a Cuba? Raciel, sí, hemos dicho que no hay problema ninguno con la CU6. Ojo con el tema de ir a buscar un niño a Cuba. Si el niño está en el parol solo, no vas a poder completar los attestations ni nada del niño, porque el niño tiene que estar en un grupo de viaje con adultos. Es decir, no es así, no es tan fácil. Bueno, Damián tiene preguntas. Dice, cuando entré por la frontera dije que era soltero
pero en realidad soy divorciado. ¿Puedo tener problema con esto? Ok, soltero y divorciado son la misma cosa para los efectos de los estatus civiles en los Estados Unidos. Así que en realidad eso no es ningún tipo de problema. De Dandy, entré con primera casilla, miedo creíble aprobado, salí con fianza sin costo, pero tengo corte en el 2025. ¿Puedo pedir un parol? Puedes pedir un parol sin ningún problema y yo te aconsejo que lo hagas. Como yo digo, a todo el mundo le aconsejo que pida parol. Mucha gente tiene miedo, sobre todo si la gente que no tiene corte, tiene miedo que si piden un parol lo vayan a poner, le nieguen el parol y lo pongan en corte. Pero en realidad yo considero que todo el mundo debe pedir un parol. En el caso tuyo, sí, definitivamente. A ti te dieron una fianza, dependiendo de quién te la dio, si te la dio el juez o si te la dio el oficial de deportación, quizás no solo eres elegible, sino que hay que darte tu parol. Así que es importante que consultes eso con un abogado. Bendiciones para los dos, soy 220A, tengo mi primera corte en noviembre. ¿Qué debo hacer? Definitivamente, en tu primera corte, a todo el mundo le aconsejo que siempre lleve un abogado. Muchas veces los jueces te piden que respondas a las acusaciones en el NTA y es muy importante que se nieguen ciertas acusaciones que hay en el NTA. Hay otras que tienes que admitirlas, por supuesto, porque la que dice tú eres cubano, no eres americano, la fecha en que entraste, todo esto hay que admitirlo. Sin embargo, la alegación de que tú no fuiste admitido o parolado, esa debes negarla si en algún momento piensas aplicar a la ley de ajuste. Así que es importante que lleves un abogado. Si tú lo niegas en ese momento, bueno, quizás preserves tu derecho. Si lo aceptas, posiblemente no haya forma después de echarlo atrás. Tengo a José Daniel García, gracias por ese super sticker. Hola Mario, abogado. Tengo un familiar con parol humanitario aprobado que lleva 19 días esperando por el permiso de viaje. ¿Puede solicitar otro permiso de viaje por CBP? Sí, el CBP no, o sea, son dos procesos que paralelos, uno no tiene nada que ver con el otro. Puede pedir una entrada por CBP One, si se lo dan, perfecto. Ahora, si lo que está tratando es de hacer otra petición de parol, no, eso no se lo aconsejo. Eso sería un error. Ok, y en cuanto al tema, solamente tiene 19 días esperando por el permiso de viaje. Recuerden que hay gente que está esperando, es decir, que está dentro del periodo permitido y que después de los 40 días es que usted puede someter una 7001 para pedirle a USCIS, a la oficina del defensor del pueblo, que interceda por su caso. Hay muchas personas que están pasando por esta situación y es bastante complicada. Le hemos estado insistiendo al Departamento de Seguridad Nacional que por favor revise esos casos, ojalá que lo haga. Hola, yo le puse una reclamación a mi hijo menor por ser asilada política hace 2 años y nada aún, dice Jay Chiqui. Bueno, no sé de qué país eres. En Cuba ha habido problemas con la oficina de asilo, sobre todo los derivativos de asilo de ganado. Pero 2 años, bueno, no sé, habría que mirar en qué estatus está tu caso, si se están procesando bien. O sea, hay varias cosas que habría que mirar ahí en ese caso. Ok, Rosario, desde agosto y nada, la residencia, ya te dije, son 3 años, estás en periodo, así que solamente hay que esperar. Bendiciones. Dice esta persona por acá que aplicó la residencia, se la negaron, que si puede hacer una moción para cerrar su corte. Ok, definitivamente puedes hacer una moción para cerrar tu corte, sin embargo, tienes que tener alguna razón. Usualmente, una petición familiar, si tienes un parol, definitivamente eso es una buena razón para pedirlo. Pero en realidad, si no tienes nada, lo más probable es que no te vayan a cerrar esa corte, porque precisamente el objetivo de esa corte es eso, que tú presentes algo, una defensa a este intento de deportación, que es lo que básicamente es una corte de inmigración. Tengo por acá a Lini Queen, que agradece el programa desde Las Vegas. Te mando un abrazo. Ok, vamos a ver, sigo por acá. A mí me llegó el parol, ya llevo 5 meses aquí en Estados Unidos, tengo I-220A, ya no me sirve ese parol. Sí, el parol te sirve definitivamente. Tengas o no a muchas personas le dieron parol cuando entraron, le dieron un parol de 30 días. Pero él tiene, es decir, él vino, cruzó la frontera de manera ilegal, le dieron un I-220A en la frontera y ahora le llegó el parol humanitario de Biden. Eso es lo que entiendo de su pregunta. Oh, ok, no, si ese es el caso, no, definitivamente ya no tiene nada, o sea, no, para nada, ya eso no sirve. Tú estás dentro del país, el parol es para que hubieras entrado estando fuera. Ok, entendí mal la pregunta. Pues mucha gente entró con parol, le dieron un parol de 30 días y después le dieron un I-220A cuando fueron a ICE.
en ese caso no hay problema ninguno. Pero bueno, si la situación es que entraste con I-220A y te llegó el parol ahora que te habían puesto la I-134A, desafortunadamente no te sirve de nada. Perdiste la oportunidad, Edrienis Figueras, pero haz tu asilo, es importante, es importantísimo eso. Y a todas las personas que nos están escuchando y que no son de Cuba y que entraron por CBP One y les dieron una I-94, hagan su asilo, es la manera más rápida en que van a poderse legalizar. No hay otra forma, no es que después de los 2 años de la I-94 te van a dar una residencia, no existe. Eso no existe. Para los cubanos existe la ley de ajuste cubano, pero las demás nacionalidades no tienen eso. Y esto es importante. ¿Cuánto se me puede demorar el recibo de la petición que mi padre me hizo para cerrar la corte? Pregunta Damián Pérez. Si tu papá te puso una petición familiar, tú eres, asumo que eres soltero. Si eres casado y tu papá es ciudadano, bueno, no hay problema tampoco, también lo puede hacer. En ese caso, nada, bueno, si presentaste una moción, el juez puede tomarse el tiempo que quiera. A veces toman decisiones muy pronto, sobre todo en Miami, porque los jueces están muy cargados de trabajo y quieren quitarse la mayoría de los casos que puedan. Pero en otros lugares se demoran muchísimo para tomar una decisión sobre si cierran o no cierran esa corte. Así que definitivamente no hay un tiempo, eso es completamente a discreción del juez. Así que bueno, por aquí veo también una ciberclaria del régimen cubano haciendo propaganda a favor del régimen cubano. Estás en un mal lugar, pronto te bloquearé en cuanto te encuentre, porque aquí estamos hablando primero de inmigración y segundo, si tú quieres que haya turismo americano en Cuba, es muy sencillo. Los cubanos también merecen libertad de todo tipo, libertad de expresión, libertad política, que se devuelva lo que se ha robado y que por supuesto hayan elecciones libres. Eso lo merece cualquier pueblo del mundo. Mientras tanto, existirá el embargo. Ok, gracias a Dios es una ley. Así que los amiguitos de Cuba y del régimen cubano, pues ya saben lo que tienen que hacer. Ok, entré por CBP One con corte en el 2026. Me recomiendan que tengo que aplicar asilo. ¿Qué debo hacer? Aplicar asilo, cerrar mi corte, aplicar la ley de ajuste. Eres cubano, hijo, eres cubano. No necesariamente tienes que aplicar asilo. Sí, Dayan, para nada, no tienes que aplicar asilo. Sencillamente, si tienes tu corte de 2026, obviamente vas a poder aplicar a tu ajuste de estatus antes de tu corte. Cuando apliques y recibas la notificación de que ya han recibido tu aplicación, se la envías a la corte con una moción para que te cierren esa corte. Estoy convencido de que te la van a cerrar. Si entré por CBP One, me dieron un I-862 y me dijeron que tenía parol por 2 años. ¿Cómo hago para conseguir mi I-94? Está en internet. Es muy fácil. Correcto, la I-862 se la da casi todo el mundo. Eso es la NTA, ese es el documento que dice tú no eres americano, eres del país que eres, cubano, si es que eres cubano. Pero básicamente nada, eso no tiene nada que ver. Si entraste por CBP One, tienes tu parola ahí en alguna parte. Entré con parol humanitario, dice José Barbers. Si cuando llegue a la residencia puedo viajar a Cuba sin problema, por supuesto. Tú te vas a ajustar bajo la ley de ajuste cubano, vas a tener una residencia CU6. Ok, vamos a ver, seguimos por acá. Pidiendo cita de CBP One, ¿afectará en algo tener las 3 oportunidades? No entiendo qué quiere decir esto, Lini Queen. Soy cubana residente, le puse I-130 a mi hijo. Ah, ya, y también la I-134, él está en México, no te afecta en nada, son programas completamente diferentes. Estás haciendo lo que yo he dicho muchas veces, tocando todas las puertas, la que se abra, esa aprovechala. ¿Cómo se puede aplicar al CBP One? Bueno, descarga la aplicación y aplica el CBP One. Ok, ya tengo asilo hecho. Tengo los cupones de alimentos, el Medicaid, me falta sacar el social, ¿sí? ¿Y qué más? Adrieni, no entiendo tu pregunta. Tiene que aplicar al permiso de trabajo los 150 días, entonces sacar su licencia y todo. Hola, I-220A sin fecha de corte, aplico para la residencia en julio del 23 y hace una semana aprobaron el permiso de trabajo por residencia. ¿Se puede hacer eso? ¿Negativo o positivo? Ah, ¿qué puede ser eso? ¿Negativo o positivo? Que te aprueben el permiso de trabajo antes de la residencia. Ok, el permiso de trabajo te lo aprueban porque tú eres un aplicante de residencia. Si te aprueban tu residencia, no tienes ningún problema, votas ese permiso de trabajo. Si te niegan la residencia, la carta va a decir que si te habían dado tu permiso de trabajo cuando aplicaste a la residencia o te habían dado el permiso de trabajo por la residencia, ese permiso de trabajo está también negado. Sin embargo, donde quiera que tú vayas, aun cuando sea por E-Verify, va a salir que tu permiso de trabajo está válido hasta la fecha en que te lo den. Así que el hecho de que la carta te diga que no es válido no quiere decir que no lo va a hacer. Va a hacerlo y puedes ir, por ejemplo, tu licencia
de conducir, la puedes sacar con ese permiso de trabajo, puedes trabajar sin ningún tipo de problema. Belinda Eduardo, que está en España, dice que quiere entrar a Estados Unidos por CBP. Belinda, adelante. No creo que tengas problemas con eso. ¿Alguna duda que me pueda aclarar con el ESTA? El ESTA no es válido si eres cubana, el ESTA no es válido para ti, el ESTA no es válido para ningún cubano, ya eso fue eliminado. Inés Sánchez, entré con parol de 60 días, apliqué para mi residencia y me la negaron hace unos días, dice Yaine, que además pregunta que qué debe de hacer. Bueno, pues lo único que te puedo decir es que debes contactar a una firma de abogados, enseñarle la carta de negación, porque ahí va a venir la explicación de por qué te la negaron. Estoy convencido que no te la pueden haber negado porque no entraste, porque no tienes una entrada legal, porque si tienes un parol de 60 días y eres cubana, es suficiente para que te den tu ley de ajuste. Ahora, por ejemplo, si tenías corte, en ese caso usualmente lo que hace UCI es que cierra el caso administrativamente, no te lo niega. O sea, muy pocas veces lo niegan cuando tienes corte todavía. Pero sí es posible, o sea, existe una posibilidad de que te lo hayan negado por eso. Pero pueden haber otras razones por las cuales te lo hayan negado. Definitivamente debes contactar una firma. Y Delmis, te mando un abrazo grande. Dice que somos una bendición para los cubanos que tratan de llegar a este país. Definitivamente para nosotros es importante poder ayudar a nuestros compatriotas, a nuestros coterráneos y también a todo el que está viendo una dictadura como las totalitarias que hay en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Eso es bien importante, es una misión de vida. Ok, ya lo leí. Vamos a ver si me sale la cita de CBP One y el contacto que me va a recibir allá no contesta la llamada ese día. No creo que te deporten ni que te regresen a México. No creo que pase eso. Depende también todo, recuerden, del oficial de inmigración que te toque. Ese oficial de inmigración tiene casi todo en sus manos en ese momento. Te puede dar un sí o un no. Quien me dio la fianza sin costo me la dio el oficial de inmigración. Soy cubano de Dandy. No entiendo tu pregunta. Ya hice una apelación, dice Yaine, la muchacha esta que le negaron la residencia. Dicen que yo no demostré que soy cubana. Eso, lamentablemente, Yaine, te repito, lo mismo que he dicho muchas veces. Hacen los papeles con gente que no está preparada. Por ahorrarse 4 pesos, ponen en riesgo su estabilidad en los Estados Unidos. Y ahí vienen los problemas. ¿Cómo es eso que no demostraste que eres cubana? Bueno, me imagino que no te hayan mandado los documentos que tenían que haber mandado. Exacto. Muchas veces no mandan el certificado de nacimiento. Hemos tenido casos, increíblemente, Mario, que han venido a preguntarnos. Yo no sé por qué me dicen que yo no soy cubano si yo les mandé una copia de mi pasaporte. ¿Le mandaste el certificado de nacimiento? No, el certificado de nacimiento no hace falta si tengo mi pasaporte. Bueno, pues, obviamente no es suficiente el pasaporte. El pasaporte es fácil de falsificar. Entonces, ahí tienes. ¿Debo mandar mi certificación de nacimiento traducido? Pregunta José Baro. Absolutamente. Todos los documentos que son en español, cuando tú se lo envías a inmigración, tiene que ir traducido y tiene que ir traducido por una persona que certifique que es, no tiene que ser alguien que sea un intérprete legal ni nada, sencillamente tiene que certificar que es fluente en ambos idiomas. Sí, Yaine dice que ya apeló y que mandó todos los documentos en la apelación. Espera a ver qué te responden de esa apelación y la respuesta correcta es búscate unos abogados que te revisen todo, ¿ok? Si una persona es ciudadana española, ¿puede solicitar la CBP One? Pregunta que se repite constantemente. Respuesta que hemos dicho constantemente. Conocemos casos de personas que han solicitado la CBP One españolas a las que las han dejado pasar sin problemas y españoles cubanos españoles, a los que han detenido, algunos los han soltado con I-220A y a otros los han regresado a México. Todo depende del oficial de inmigración que te toque y todo depende de las respuestas que tú des, porque probablemente te van a hacer lo que le han hecho unos cuantos que conozco allí en la frontera, que le preguntan, ¿tienes miedo de regresar a Cuba? No, yo no tengo ningún miedo de regresar a Cuba. ¿Podemos decirle al gobierno cubano que tú estás aquí pidiendo asilo? Sí, pueden decírselo. Evidentemente te van a virar para México, por tonto, no por otra cosa, por tonto. Entonces, todo depende también de la persona. Ok, gracias Alejandro Montañez por hacerte miembro del canal de YouTube. Y tengo por aquí, entré con parol y ICE cambió el parol. Tengo una corte en agosto. ¿Es factible hacer una moción ahora? Sí, si te dieron un parol, eres cubano y tienes fecha de corte en agosto, debes hacerlo pronto para ver si te deciden eso antes de tu fecha de corte y no tienes que comparecer.
De todos modos, si pones la moción y de aquí a agosto no te ha llegado una respuesta, debes ir a esa corte, o sea, no faltes, porque obviamente te puede entrar una orden de deportación en ausencia que después sería más complicado tratar de reabrir la corte y todo eso. Henry Ríos, mi hijo venezolano entró en abril del 2023 con el parol a Estados Unidos. Si consigue el TPS, ¿tendría igualmente que pedir un asilo antes de cumplir el año? Totalmente, Henry. Si la intención es quedarse permanentemente en los Estados Unidos, debe pedir asilo antes de un año. El hecho de que tenga TPS es una maravilla, ¿no? Porque enseguida puede tener su permiso de trabajo y todo. Sin embargo, debe aplicar asilo. ¿Por qué? Porque después que pase el año no va a poder aplicar. Y si se quiere quedar, lo único que tiene como venezolano, su única opción, su único perdón a una deportación sería ese asilo. Así que el TPS en algún momento se va a acabar. Se le ha acabado a otra gente y después han tenido problemas, han tenido que regresarse, porque en realidad el TPS no es una solución permanente. Lo dice, es temporal. Exacto. Última pregunta de Yandir Vázquez. Tengo un vecino que le habían puesto la cancelación del paro, es decir, le habían cancelado en la I-134A. Le llegó la confirmación antes de que esa cancelación se le ejecutara. Es un dichoso. ¿Tiene algo que ver que lleva 33 días esperando el autorizo de viaje? Yo no creo que tenga nada que ver. No, yo tampoco. Yo no considero que, o sea, sencillamente es una coincidencia. Las 33 días no es nada, ¿no? Sabemos que mucha gente lleva mucho más tiempo. Exacto, que tenga paciencia y que se dé con una piedra en el pecho. Bueno, nada, un abrazo para todos. Nos encontramos mañana a las 5 y seguimos respondiendo preguntas aquí con los abogados de Gallardo Law Firm. Gracias, abogado. No, cómo no, cuídate, nos vemos. Buenas tardes a todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.